apague su celular, póngalo en vibrador, póngalo en modo avión, no deje que se le vaya, pero póngalo en modo avión, en modo helicóptero, lo que sea que... Póngalo allí de manera tal que haya absoluta concentración. Cuando vamos a escudriñar la palabra, estamos recibiendo lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces tenemos que concentrarnos. Cuando los caballeros se decidieron sentar y seguir los juegos de la Copa América, se sentaban sin que nadie los moleste, con su celular activo solamente para poner en el estado gol, si metió gol, pero allí concentrado, ¿verdad que sí? Con el mundial, con lo que nos apasiona, colocamos seriedad en el asunto, colocamos concentración en el asunto. Este tiempo es un tiempo de concentración, ¿sí? Así que bienvenidos a los que se están conectando en esta hora en nuestra transmisión por nuestra cuenta Igea Barinas en el Facebook. Dispóngase también a estar concentrado o concentrada. Abra su Biblia en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 7, y vamos a leer solamente el versículo 1. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7. Usted me va a seguir allí en una lectura silenciosa, exclusivamente en el versículo 1. Yo voy a leer en la versión Dios habla hoy, de pronto le suenen algunas palabras distintas, pero la esencia es la misma. Y el mensaje de esta mañana tiene por título una completa santidad. Una completa santidad. Segunda a los Corintios capítulo 7, versículo 1. Yo siempre le indico que cuando llegue a su casa haga la lectura completa. Imagínense, estamos leyendo segunda a los Corintios 7, 1, pero usted puede leer el 7 completo en su casa. Pero quiero decirle algo. Las primeras palabras del versículo 1 del capítulo 7 comienzan con un conectivo. Quiere decir que la idea que me está plasmando en este nuevo capítulo se origina en el capítulo anterior. Entonces usted en su casa tiene que leer el 6 y el 7 para que sepa cómo va la cosa, ¿sí? Yo puedo hacerle un resumen, como lo voy a hacer ahorita, pero usted lo lee con sus propios ojos, que algún día estarán 3 metros bajo tierra y se lo van a comer los gusanos. O si no, pues nos vamos con Cristo, ¿verdad? Y esos ojos serán transformados. Segunda a los Corintios capítulo 7, versículo 1, dice así la palabra del Señor. Así que, queridos hermanos, estas son las promesas que tenemos. Por eso debemos mantenernos limpios de todo lo que pueda mancharnos, tanto en el cuerpo como en el espíritu. Y en el temor de Dios, procuremos alcanzar una completa santidad. Diga conmigo, una completa santidad. Padre, en esta hora, Señor, te pedimos que seas tú, Señor, el que enseñes a nuestra vida, enseña a nuestro corazón, y que esta palabra que viene de ti sea, Señor, en nosotros un cambio que produzca, Señor, para que nuestra vida se presente ante ti como tú quieres, Señor, y no como yo quiero. En el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 6 de esta carta, el apóstol Pablo le escribe a los hermanos, viene escribiéndole del 5 sobre la reconciliación y le da a los hermanos en Corintios algunas ideas de lo que significa andar conforme a lo que Dios quiere. Allí incluye en el 6:14, por ejemplo, lo que nosotros conocemos cuando la palabra nos enseña, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Entonces nos está dando una introducción al hecho de la limpieza de nuestra mente, nuestro corazón y nuestro cuerpo, la pureza de nuestra alma, cómo puede presentarse en nosotros. Y antes del versículo 1 hay una promesa que aparece en Ezequiel que la vuelve a traer el apóstol Pablo, la vuelve a mencionar en
la carta a los Corintios, cuando dice: habitaré entre ellos y andaré y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de en medio de ellos y separaos, dice el Señor. Fíjese lo que está indicando el apóstol Pablo, recordando una profecía que el Señor le está dando a su pueblo a través del profeta Ezequiel. Habla entonces de la purificación del pueblo, saliendo dejando de estar con aquellos que hacen lo malo, dejando de imitar a aquellos que hacen lo malo. El pueblo de Dios debía ser distinto, debía ser santo, debía crear una nueva forma de ser, pero no crearla por su propia sapiencia, por su propia ciencia, sino creándola en el modo en que Dios le estaba enseñando a hacerla, a comportarse. Por eso, cuando el Señor incluye para el pueblo los 10 mandamientos, empieza una serie de reglas, de normas, de cómo cumplir los 10 mandamientos. Pero en la gracia del Señor nos damos cuenta que los 10 mandamientos, el Señor ahora quiere que dejen de ser papel escrito con tinta, palabra escrita con tinta en un papel que muchas veces queda vacío. Ahora el Señor quiere enseñarle a su pueblo que la ley debe estar en nuestra mente y en nuestro corazón. Y de esa manera entender cómo podemos ser santos. La dinámica de la santidad ha sido tan debatida en la iglesia que pareciese ser un tema trillado. Pareciese ser un tema que ya manejamos mucho. Sabemos lo que es santidad, sabemos lo que es santificación, sabemos lo que es ser santo. Y si ponemos a hacer una encuesta o hacemos una entrevista y pedimos la definición, muchos de nosotros podemos dar una definición acerca de la santidad. Pero, ¿cuál es el problema? Que solamente nos quedamos en la definición teórica. Para muchos de nosotros, la definición de la santidad solamente es teoría, en algunos hasta una hipótesis, porque es difícil ser santo, porque es difícil la santidad. Y ahora que nuestra iglesia y el mundo está siendo abarrotado de predicaciones que señalan a aquellos que hablan contra el pecado, más aún, ¿ves? Y hay ahora predicaciones que se habla de que no me mires, no me toques, no me señales, Cristo es el que lo hace. Tú eres un fariseo, tú eres un mundano, porque tú haces eso lo mismo que el mundano. Eso trae la manera de quebrar la fuente de lo que Dios quiere para nosotros, santidad. Hay una línea que no reconocemos en la práctica. En la teoría sabemos, pero en la práctica es difícil. Todos somos seres humanos y todos podemos tener tenemos la oportunidad de pecar. Claro que sí. La decisión de no hacerlo está en ti y está en mí. Yo elijo no pecar, no para que otro me señale o no me señale. Yo elijo no pecar porque amo a Dios. José, cuando está presente en la casa de Potifar, corre con algunos dirán ¿verdad? Con lo bueno de ser querido por la esposa de Potifar, de ser ansiado, anhelado, deseado por la esposa de Potifar. Pero para José no era tan bueno. Y la esposa de Potifar era lanzada. Y se le lanzó a José: hazme tuya. Ahora, José estaba claro y le dice: no, mi señor, o sea, Potifar, me dio la administración de toda la casa. Todo está bajo mi gobierno, menos tú. Pero ella insiste. Y José le dijo: ¿cómo haré yo este gran mal contra mi Dios? Ya no se trataba de Potifar, porque de pronto Potifar no lo podía ver cuando consumara el acto de traición con su esposa. Pero Dios está por encima de Potifar. Y José, en su alma y en su mente, recurre a esa poderosa palabra: ¿cómo podré hacer yo esto contra mi Dios? Eso es santidad. Eso es ser santo. La mayoría de nosotros creemos que porque no nos están viendo y estamos en un lugar
donde no tenemos un familiar o un hermano en Cristo que nos vea, entonces podemos hacer algunas cosas que no convienen. Recuérdese que el apóstol Pablo nos dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Yo no solo tengo que evaluar si es lícito, yo tengo que evaluar, ¿me conviene? Y me conviene no a mi carne ni a mis deseos, porque la palabra habla de los deseos de la vista, la vanagloria de la vida. No es eso, es ¿me conviene en Cristo? Así es. Entonces, para esto, hermano, nosotros tenemos que haber visto, tener conciencia y practicar dos elementos relacionados con la santidad. El primero es el propio aspecto de la santidad. Vamos a definir la santidad, pero vamos a tratar de definirla de modo que traspase el umbral de la teoría y vaya a la práctica. Cada vez que digamos algo acerca de la palabra, yo no tengo que ver en mi mente que está ya en Mateo, que está ya en Corintios, que está ya en Efesios. Yo tengo que decir en mi mente que la estoy recogiendo de la carta a los Efesios para traerla a mi vida. Ahora, ¿cómo la pongo en práctica? Porque ese es el problema de nosotros, hermano. Ese es el problema de la división que hay en la iglesia, que cada quien quiere ajustar la palabra a su comportamiento, porque es más fácil que la palabra se adapte a mi comportamiento que yo adaptarme a la palabra. ¿Sí me estoy explicando? Si la palabra se adapta a mi comportamiento, yo sigo justificando como soy. Algo así como que cuando tengo mal carácter y no mido las palabras para dirigirme a los demás, yo justifico algo así como que Dios dice que yo sea manso, pero no menso. ¿Ves? Yo quiero que la palabra me justifique. Yo no quiero cambiar. Yo no quiero ser humilde. Yo no quiero ser manso. Yo no quiero dejar pasar algunas cosas. Yo no quiero aprender a dejar de hablar gritado. Hermano, yo hablo gritado desde pequeño. Nací en una familia donde hasta las mujeres, la mayoría habla gritado. Pero cuando llegué a la docencia, en mi aula de clase, y habiendo tenido la experiencia de algunos docentes en mi infancia que gritaban, yo dije, no, yo tengo que ser más acomedido con mi clase. Y aprendí a desarrollar un tono de voz sin micrófono, porque hoy quizás usted me escucha mucho, pero tengo el micrófono. En el aula de clase no tengo micrófono. Aprendí a desarrollar un tono de voz ajustado. Ni siquiera cuando los muchachos, porque uno siempre tiene en un aula de clase de 30 estudiantes, uno siempre tiene 1, 2, 3 muchachos que son medio alesbrestados. Ni siquiera cuando esos muchachos se alesbrestaban, yo levantaba la voz. Nunca, jamás. Eso no lo queremos hacer nosotros. Yo quiero es que los demás me aguanten mi voz, porque Dios quiere que yo sea manso, pero no menso. Justificaciones 1:1, como decía el pastor Juan Manuel la semana pasada, unos versículos inventados tratando de justificar o autojustificar nuestra propia fuente de comportamiento. No queremos adaptarnos a la palabra, buscamos que la palabra se adapte a nosotros. Buscamos una justificación cuando estamos buscando una novia o un novio y tratamos de darle pinceladas de matices de manera que hagan colorido eso que estoy buscando en una mujer o en un hombre, aunque la palabra ya me dice quién es. Aquí no se trata de que Dios es amor y nos acepta a todos como somos. No, Dios es amor y Él quiere que todos vengamos a Él. Y cuando venimos a Él, somos transformados. No podemos ser los mismos. Leía por allá un mensaje que decía, no es que todo el mundo que habla de la homosexualidad, de la ideología de género, no es que todo el mundo tenga la razón, ni eso sea bueno. Y comparaban con el hecho de que en el mundo hay millones de moscas y todos comen de lo que usted sabe, de los desechos. Pero eso no quiere decir que eso sea bueno. ¿Sí me explico lo que les estoy diciendo? Entonces yo no puedo hacer que la palabra se adapte a mi comportamiento. Por eso, ¿desde qué punto de vista voy a ver lo que significa la santidad? La santidad tradicionalmente nos dice, la definición nos enseña que es ser apartados del pecado
y consagrado a Dios. Eso es lo que el capítulo 6, de versículo 16, 17 y 18 nos dice. Dios quería para él un pueblo santo. Por eso dice, habitaré entre ellos y estaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Como yo voy a estar entre ellos, dice el 17, salid de en medio de ellos, separaos, dice el Señor. ¿Separaos de quién? Del pueblo malo, de la gente que hacía lo malo. Entonces por eso la santidad es apartarse de lo que sea malo. Ahora, el problema no es entender que yo debo apartarme de lo que sea malo. El problema es entender cuál es la definición que yo tengo acerca de lo malo. Ese es el problema. Porque hay una línea invisible que cada uno de nosotros la trazamos un poquito más para allá, poquito más para acá. 5 kilómetros más para allá, 3 metros más para acá. Y definimos lo malo de manera distinta, con grados distintos, con tamaños distintos, con niveles distintos. Al punto, por ejemplo, que le ponemos colores a las mentiras. Le colocamos apellidos o características, ¿verdad? Las mentiras piadosas son aquellas que nos inventamos para no hacer daño. Pareciese algo como bueno, ¿verdad? Pero la palabra nos habla de aquello que se viste de piedad. Es una vestidura que está por encima del verdadero carácter y el carácter no ha sido transformado realmente. Entonces, la cuestión no es de la definición tradicional que tenemos, no es señalar solamente que yo debo estar apartado del mal y consagrado a Dios, porque eso es otro, la palabra consagración. Cuando yo o escucho la palabra consagración, normalmente mi mente se va a que debo estar en la iglesia 7 días a la semana, las 24 horas del día. Y entonces, claro, se me espeluca el cuerpo. Y digo, no, ¿cómo? Si yo tengo que estudiar, tengo que trabajar, tengo que hacer mi vida, ¿cómo yo voy a estar en la iglesia consagrado? Pero eso no es estar consagrado, porque hay muchas personas que hacen una vida eclesiástica toda la semana y no están consagrados a Dios. Sirven tanto en la obra del Señor que no le sirven al Señor de la obra, que eso es lo importante. Entonces, fíjense las dos cosas, lo malo y la consagración. Debemos llevarla de la teoría a la práctica. Debemos unificar el criterio de lo que es malo, porque lo que es malo es malo. Por ejemplo, la palabra nos enseña y nos dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Pero nos escuchamos. ¿Cuáles son las palabras corrompidas que salen de nuestra boca? Dicho sea de paso, vamos a hacer 3 puntos suspensivos, colocando algo que antecede, que ya debería ser notorio y fácil para nosotros entenderlo, lo que conocemos como las groserías. Apartando eso y en el supuesto caso que ya sé que no los debo decir, ¿qué sigue? ¿Qué entendemos por palabras corrompidas? ¿Qué entendemos cuando nuestra boca va a decir una frase? Debemos saber si está llena de corrupción o no. ¿Cómo identificamos una frase corrompida? ¿Cómo identificamos esa frase corrompida? ¿Ve? Hay una idea principal allí que el Señor nos dice. Yo debo identificar el mal. Y el mal es igualito aquí y en China. Es igualito. Que las costumbres sean distintas, bueno. Costumbres distintas es, por ejemplo, la alimentación. Aquí se come la yaca y en otro lado no se come la yaca, aunque con la migración venezolana, pues en todos lados está llegando la cachapa, la arepa, la yaca. Sin embargo, nada como cuando se hace así con los aliños de aquí, ¿verdad? Y la hoja de plátano y de topocho. Pero en fin, la cuestión es que costumbre es la moda. Costumbre es la comida, la forma como se hace, el tamal, ¿verdad? El hot dog. ¿Ah? Y en Europa, pues, platos más exquisitos. Pero, amados, lo malo es malo a los ojos de Dios, porque Dios es universal. Lo malo es malo aquí y en Europa. Lo malo es malo aquí y en Argentina. Lo malo es malo aquí y en China. ¿Ve? Pero no tenemos unidad de criterio para identificar lo que es malo.
Eso por un lado. Por otro lado, tenemos a la santidad viéndola como un estilo de vida. Así que la santidad nos lleva a pensar que como estilo de vida, yo no soy santo cuando vengo a este lugar. O por lo menos no debo ser santo solo cuando vengo a este lugar. Es fácil vestirnos de santidad, creemos en nuestra mente. Claro, es muy fácil, mire, ¿cómo ando yo? Bien bonito. Digo yo, ¿no? De repente usted allá dice, pero este pastor anda como descombinado, todo feo, ¿verdad? Bueno, pero yo le aseguro algo, que mi esposa me ve bonito. Eso sí se lo aseguro. ¿Mm? Pregúntele para que vea. Ojalá y no me deje mal, pero pregúntele. Pero yo no tengo que ser santo solamente aquí, porque aquí yo soy santo y me parece como fácil. Primero, en unas cuantas horas. Segundo, el vestido me ayuda, ¿verdad? Como me he visto diferente, así no me he visto todos los días. Entonces eso me ayuda como a proyectar una imagen distinta. Y tercero, normalmente estoy allí sentado. No digo nada, no hago nada. De pronto aplaudo. De pronto si me mandan a saludar, saludo. Y ya. La cuestión es ser santo mañana lunes cuando me vaya a trabajar. Ahí es cuando yo debo ser santo. La cuestión es ser santo mañana lunes cuando tenga que vender algo y estoy haciendo trampa. Cuando tenga que servir en lo que estoy sirviendo, en lo que estoy trabajando y estoy haciendo trampa. Como estudiante que me toca presentar una prueba y estoy haciendo trampa. Ahí es donde la santidad sale de manifiesto. Cuando estoy en la casa. Qué broma, mire. Si algo puede medirnos a nosotros en nuestro carácter como creyente acerca de la santidad, son los familiares, los vecinos y los compañeros de trabajo. Evangélico ese, que vive gritando y maldiciendo a la esposa. Toda la cuadra sabe que ese evangélico maldice. Ese es supuestamente evangélico. Evangélico ese, que es más tracalero, llega tarde al trabajo, le debe a cuanto le ha prestado, quita las cosas y no las devuelve. Eso dicen los compañeros de trabajo. Evangélico ese, si uno no le puede hablar porque de una vez le grita. ¡Ah! Aquí es fácil ser santo. La santidad es un estilo de vida. Afuera yo me conecto realmente cuando tengo que ser santo, cuando tengo que evaluar lo que es bueno y lo que es malo. Nosotros estamos en medio, hermano, de lo que, por ejemplo, volviendo a lo cultural, debemos tener cuidado. Debemos tener cuidado. Debemos tener cuidado con ese ofrecimiento de la copita afuera. Ciertamente, ahora vamos a compartir la cena del Señor. Es un vino que, gracias a Dios, las hermanas diaconisas hacen. Pero cuando no lo hacen, lo compramos. Es esa copa de vino, aquí es simbólica, nosotros lo hacemos. Es aquí. Tenga cuidado afuera. Ciertamente aquí, pues las muchachas danzan, hay una expresión corporal para las muchachas, pero afuera, tenga cuidado. Entonces estamos en la escuela, estamos en el trabajo, dieron el día libre, hay un día festivo, se va a representar X obra teatral y estamos ahí dándole al cuerpo. Y entonces, ¿la santidad dónde está? ¿Dónde está tu vida como santo? Tú no fuiste llamado a dar mal ejemplo. Ay, hermano, pero es que a mí no se me va a quitar la salvación porque eche un piecito. No, la pregunta no es si se te va a quitar la salvación por eso. La pregunta es, ¿has sido salvo en algún momento? Porque si crees que no hay diferencia entre lo bueno y lo malo en tu vida, la pregunta no es si vas a perder la salvación. La pregunta es, ¿en algún momento fuiste salvo? Hay que hacerse una revisión. ¿Acepté cambiar por el Señor? Esa es la pregunta. La gran pregunta para una esposa que no sabe tratar a su esposo no es cuánto el esposo la amarga, es cuánto yo quiero ser una mujer virtuosa, una ayuda idónea y que la trata como a vaso más frágil. Esa es la gran pregunta. Santidad. ¿Se está dando cuenta la diferencia? Santidad en la práctica, no en la teoría. ¿Ve?
nuestra vida tiene que complementar la santidad, porque termina el versículo 1 de 2 de Corintios diciendo: y en el temor de Dios procuremos alcanzar una completa santidad. Dice en la Biblia textual, la última parte, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a ser santo porque amo a Dios. Tal como José respondió, ¿cómo haría yo esto contra Dios? Allá en Génesis. Así que usted lo que tiene que pensar es, ¿cómo haría yo esto contra mi Dios? No, que mi esposo, que mi esposa, ¿cómo haría yo esto contra mi Dios? Hay formas. Yo no estoy diciendo que te dejen. Yo no estoy diciendo que tu opinión vale menos, pero hay formas. Hay formas que el Señor nos enseña. La blanda respuesta quita la ira. Pero si no voy a la fuente y estudio cómo conectarme, ¿cómo voy a aprender? El aspecto de la santidad no solo es el estilo de vida, porque el estilo de vida, que de hecho es más, es para todos por igual, ese estilo de vida para mí, el punto de partida, cuando decido cambiar, el problema no es decidir cambiar, el problema es mantenerlo, mantener ese cambio. Si yo decidí cambiar en algún momento y ese cambio me duró un momentico en el tiempo, 3 meses, 1 año, ese cambio fue un remordimiento como el que le dio a Judas. Ese cambio fue de un momento donde, bueno, hasta fue impulsado por los sentimientos. Y allí debemos tener cuidado con nuestras emociones, con nuestros sentimientos. Yo debo estar claro, usted debe estar claro de lo que es, cuáles son los sentimientos suyos, cuáles son las emociones, para que pueda sujetarlas. Porque todas deben estar controladas. Yo debo aprender a tener gestión de mis emociones y una buena gestión. Eso me va a evitar gritar descontroladamente. Eso me va a evitar llorar descontroladamente. Eso me va a poder promover un espacio de paz a mi alrededor, porque sé hablar, sé comunicarme, porque controlo mis emociones. ¿Ve? Cuando usted se escucha algo, de una vez quisiera tenerlo aquí adelante para decirle sus 4. ¿Ves? Y si lo tiene adelante y le dice sus 4, ahí hay un problema. El problema de nosotros es que no sabemos gestionar nuestras emociones. Así que como estilo de vida, la santidad no es negociable. Y si no es negociable, es permanente. No es negociable porque no puedo hacer una transacción donde, ok, yo me porto bien o yo voy a ser santo si tú eres bien conmigo y eres santa conmigo o eres santo conmigo. Entonces estoy negociando. Yo voy a ser santo mientras haya estabilidad económica en mi casa. El momento en que la presión económica en mi casa comience a hacer tambalear mis cimientos, pues mi santidad va recayendo porque me voy metiendo en algunos negocios de dudosa credibilidad y bueno, empiezo a ganar dinero por los rincones, por los caminos verdes, como Dios no quiere. Debo tener cuidado con eso. La santidad no se negocia como estilo de vida. La santidad nos lleva a la paz como estilo de vida. Yo siempre voy a estar en paz. Estar en paz no significa que no voy a tener problemas. Significa es que yo voy a saber solucionar los problemas de la manera en que Cristo quiere que los solucione. En la carta a los Hebreos capítulo 12, versículo 14, la Nueva Biblia Viva dice de la siguiente manera: busquen la paz con todos y lleven una vida santa, pues sin santidad nadie verá al Señor. No se equivoque, hermano, no se trata de que no me juzgue, de que la Biblia dice que con la vara con que me midas serás medido, no sé qué. No, ahí no basta, porque está bien. El que te mide mal, él será medido. Pero ¿y tú? ¿Te vas a conformar con que él será medido y tú? ¿Y yo? ¿Soy realmente salvo? Voy a esperar que al Señor al final me diga: nunca os conocí.
apártate de mí, hacedor de maldad. Voy a esperar ese momento. La santidad no se negocia. ¿Cuáles son esas promesas que el apóstol Pablo en el versículo 10, en el capítulo 6 nos daba? Yo les decía acerca de la promesa de que Él habitaría en medio nuestro, como efectivamente es a través de su Espíritu Santo. Esas promesas donde le da al pueblo y nos da a nosotros vida, la vida de Dios en medio de nosotros. El Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos y les dijo: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Ve? Es lo mismo, es Dios en medio de nosotros aquí. Entonces, al final, yo no voy a ser santo porque el pastor me está viendo, porque mis hermanos me están viendo. Yo tengo que ser santo porque Dios está aquí, si es que yo soy una criatura transformada por Dios y convertida en un hijo. Si acaso. Porque al final, hermanos, de todo, lo crea usted o no lo crea, al final, cuando la trompeta suene, cuando estemos delante del Señor, cada uno de nosotros daremos cuenta por lo que hicimos y dejamos de hacer, por lo que dijimos bien y por lo que dijimos mal. Entonces yo aquí no estoy comprometido para que usted se alíe conmigo. Le estoy enseñando a la manera como la palabra nos dice cómo debemos presentarnos delante del Señor. Santos, sin manchas, agradables a Él. En la carta a los Efesios, capítulo 1, busque su Biblia, capítulo 1, versículo 3 al 4. Nos habla de que nosotros fuimos escogidos para ser santos. Nosotros no fuimos escogidos para ser evangélicos. Nosotros no fuimos escogidos para ir al culto. Nosotros fuimos escogidos para andar en santidad, como un estilo de vida, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, en la mañana, en la tarde, en la noche. Yo debo ser santo con mi esposa, los dos en la cama. Aun cuando tu esposa no sea creyente, aun cuando tu esposo no sea creyente, tú tienes que ser santo porque a santidad fuimos llamados. La sangre de Cristo que limpió, nos lavó de nuestros pecados, tiene mucho más poder que cualquier detergente que usted coloque en la lavadora para quitar la mugre de la ropa. Y si usted está complacida o complacido para aquellos varones que lavan, cuando su ropa sale distinta, ¿verdad?, de la lavadora, ¿cómo no está complacido Dios que la sangre de su Hijo nos hizo salir limpiecitos? ¿Por qué irnos a revolcar de nuevo? Dice el versículo 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Dios mismo nos escogió antes de la fundación del mundo, antes que el cielo y la tierra fueran creadas. Antes que el hombre fuese creado por Dios, Dios ya había pensado en ti. Dios ya te había escogido, pero te escogió apartándote para que fueses santo y sin mancha. La escogencia de Dios hacia nuestra vida tiene un propósito divino: santidad. Santidad. El aspecto de la santidad, decíamos entonces, es un aspecto que trasciende de lo teórico, es un aspecto que nos lleva a vivir un estilo de vida. El segundo aspecto, porque no solamente el versículo 1 del capítulo 7 de 2 de Corintios, que es donde iniciamos, nos habla de dos conceptos muy ligados, muy estrechos, muy conectados. Uno de ellos nos lleva al otro. Y aunque comenzamos por el final, en este caso el orden de los factores no altera el producto. ¿Ve? Pero quise comenzar por la santidad porque normalmente el problema de la santidad es que siempre lo hemos llevado a un nivel teórico. Y como les dije al principio, algunos lo llevamos hasta en hipótesis. ¿Será que puedo ser santo? ¿Sabe lo que habla de la hipótesis, no? Para los que
han estudiado el método científico y todo eso, la hipótesis en el desarrollo de un trabajo de grado, de una tesis, de un trabajo de investigación, nos da una posible visión del futuro en función de algunas variables que se tienen, nos da una posible visión del futuro. Y el investigador elabora una hipótesis en función de esas variables y de lo que está viendo. No ha sido probado, pero lo más lógico es que suceda esto. La santidad para algunos es una hipótesis. No, o sea, yo soy santo si me dejan tranquilo, si no me sueltan los perros, porque si me sueltan los perros se me van los tapones. No, la santidad ya ahí, si es una hipótesis en tu vida, ya no es santidad. Y yo dudaría mucho que eres nueva criatura. Porque la cuestión no es, ¿yo pierdo la salvación? No. La cuestión es, ¿he sido salvo en algún momento? Porque si es para ser salvo en algún momento, yo debía haberme arrepentido de corazón y tener la disposición de cambiar y ser cambiado por el Señor. De modo que si alguno está en Cristo, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y ahí viene la condición, las cosas viejas, he aquí es un punto más allá de lo geográfico, es una posición que no señala que yo estoy en Barinas. He aquí, en este momento, en mi presente, habla del tiempo. He aquí, ahora, el hoy. De modo que si yo estoy en Cristo, yo soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Ahora, hoy, todas mis cosas fueron hechas nuevas. Si en mi vida yo fui transformado, ¿quedarán restos de la vieja naturaleza? ¿Es posible que queden mañas? Sí. O sea, eso sí es posible, que queden mañas. Es posible que queden malos hábitos. Pero tanto las mañas como los malos hábitos pueden ser corregidos. En cambio, la naturaleza me llevará, cuando hablo de la naturaleza, hablo de mi esencia. Esa esencia que antes yo era pecador porque me gustaba X cosa, que era malo, y encima no aceptaba a Cristo como Salvador. Entonces esa naturaleza me hace negar a Cristo. Yo puedo decir, soy cristiano porque creo en Cristo, pero mis acciones niegan lo que yo estoy diciendo. Así que de hecho ya soy un apóstata del Señor. Ya estoy negando la fe, porque estoy negando que hay transformación en mi vida. Si yo niego esa transformación, no crezco. Y la palabra dice que yo debo dejar la leche espiritual no adulterada para comer vianda. La palabra dice que yo debo dejar el ABC para profundizar. El viernes hablaba mi hermana Arlé sobre, en el libro de Lucas, sobre esa historia del Señor de la pesca milagrosa. Como el Señor le dice, boga adentro. Vamos a navegar en la profundidad. Crecer para el creyente significa, para la nueva criatura significa dejar la orilla e ir más allá, aunque dé miedo. Y cuando esté allá, decir como dijo Pedro, Señor, hemos pescado toda la noche. Y este mar, pues todos los peces se fueron. No hay nada. Pero en tu nombre echo la red. En tu nombre, Señor. Eso es ser una nueva criatura, eso es crecer. Señor, yo no lo veo, yo no lo siento. Es posible que yo no sienta que se me paran los pelitos. ¿Ves? Porque nosotros somos seres almáticos también y creemos que a veces cuando venimos a estos lugares o estamos frente a alguna decisión, necesitamos experimentar algo sobrenatural que nos pare los pelitos o los vellos. Entonces, si se me pararon los vellos, los pelitos, si se siento que la columna se me está haciendo una electricidad por ahí, ¿verdad? Yo digo, ay, aquí está el Señor. Pero ¿y si no la siento? ¿Eso me hace menos espiritual? Si la sentiste bien, gloria a Dios, yo no estoy diciendo que eso es malo, pero si no la sentiste, ¿ves? Por eso es que a veces buscamos esos sentimientos para poder argumentar, sí, sentí en el Señor. No se trata de sentir, se trata de creer. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y lo que no se ve con los sentidos, con estos ojos. El aspecto de la santidad, le dije, ahora el aspecto de la limpieza. El texto en Corintios dice, tenemos esta promesa, por eso debemos mantenernos limpios. La versión textual dice, así que amados, teniendo esta promesa, limpiémonos
Entonces hay dos aspectos, el aspecto de la santidad, pero también el aspecto de la limpieza. Para las damas nos llevan a los caballeros unos cuantos kilómetros en eso de la limpieza. Ellas ven, uno limpia, yo no sé si a usted le ha pasado, uno limpia, pero la esposa ve que allá en el rincón hay 3 milímetros del piso donde no pasó el coleto bien. O sea, eso es un arte aquí, eso es una visión aquí que tiene la mujer. El hombre limpió, o el adolescente, el hijo, la hija limpiaron y no lavaron bien el coleto. Y ella cuando entra a la casa ve que el coleto estaba empañado. ¿Empañado? ¿Cómo se dice? Sí, empañado, estaba empañado. No lo limpiaron, ese coleto no lo limpiaron y el piso quedó mal limpio. O sea, la mujer tiene la cocina. Ay, Dios. La cocina hay 1001 manera de limpiarla. No es solamente quitarle el agua que cae, la grasa, qué sé yo, los restos, no sé qué. No sé. Y la mujer tiene una visión ultravioleta de rayos X y gamma y todo eso que le permite detectar sin tocar que no está bien limpio. El hombre no. Y le está hablando a alguien, hermano. Yo, por ejemplo, yo soy maniático de cuando llego a la casa, yo me lavo las manos. O sea, eso ha sido siempre. Yo llego a la casa y yo me lavo las manos. Yo también, a mí me gusta la limpieza, pero debo reconocer que las mujeres tienen esa perspectiva súper desarrollada. Esa perspectiva la debemos desarrollar nosotros en Cristo. Porque también como la santidad, la perspectiva de la limpieza debe estar claros a todos por el mismo nivel, no hay distinción. No es porque sea mujer o sea pastor o sea diácono, me debo limpiar más que otro. No, aquí la limpieza es para todos y es por igual. ¿Qué es la limpieza? ¿Qué es estar limpio? ¿Sabe usted que cualquiera puede decir yo estoy limpio y está sudado? ¿Estará limpio? No. Quiere decir que el concepto de limpieza para esa persona es diferente al suyo. Quizás mi concepto de limpieza implique que yo debo tener alguna mancha de grasa, bien sea de vehículo o de cocina. Para otros la limpieza va más allá, incluso va a estar arreglado, bien arreglado, estar simétricamente arreglado. Eso es limpieza, estar bien limpio. ¿Qué es la limpieza? ¿A qué se refiere el apóstol cuando dice acerca de la limpieza? Y yo quiero que veamos esto con un poco de óptica general, porque el apóstol le está enseñando a los hermanos en Corintios que la santidad y la limpieza tiene dos áreas de nuestra vida: el área espiritual y el cuerpo. Así que yo tengo que ser santo también con el cuerpo. Porque el cuerpo, mi cuerpo, tu cuerpo, es templo y morada del Espíritu Santo. Así que cuidado con las cosas a las que te expones con los ojos, porque los ojos son parte del cuerpo. Cuidado con las cosas a las que expones a tus oídos, porque tus oídos son parte del cuerpo. Cuidado con las cosas a las que expones tus manos, porque tus manos son parte del cuerpo. Y todo eso está dedicado a Dios, todo eso debe ser santo y todo eso debe limpiarse. ¿Sí se da cuenta en la gravedad del asunto en que estamos? Que solamente pensamos que con cantar 3 coritos, hacer una oración, dar una ofrenda, si es que la doy, ya estoy bien. No, no, esto se trata de todos los días, esto se trata de toda la vida, esto se trata de mi ser completo, por dentro y por fuera, porque por fuera doy testimonio. Y ojo, cuidado, yo fui llamado a no ser piedra de tropiezo. Jamás, escúcheme, jamás llegaré a llenar las expectativas de todas las personas, jamás, nunca. Pero tampoco puedo convertirme en una piedra de tropiezo para todos. Yo le caigo mal a todos. Yo no sirvo a nadie. Yo no amo a nadie y nadie me ama, y los pocos que me toleran, bueno, porque son creyentes verdaderos. Entonces yo me convierto en una piedra de tropiezo. Cuidado,
porque la palabra también habla de aquellos que son convertidos en piedras de tropiezo. En mi casa soy un hijo, soy una esposa, soy un esposo que sirve como piedra de tropiezo para los integrantes de la familia. Cuidado, cuidado. ¿En qué consiste la limpieza? La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, esto, hermanos, me da un poco de inquietud. El apóstol Pablo concentra la mayor parte de la temática de la santidad y la limpieza a los Corintios, hermanos, en las dos cartas. De todas las iglesias a las que el apóstol Pablo le escribió en el Nuevo Testamento, los más desordenados eran los que estaban en Corinto. Y el apóstol Pablo le concentra en ellos el aspecto de la santidad y la limpieza. En las otras cartas también, pero en ellos hay más tema, más tela que cortar. Primero en los Corintios capítulo 6, versículo 13. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. En otras palabras, come tú tranquilo, ¿ves? Porque al estómago hay que alimentarlo, come tú tranquilo. No te juzgues, ni dejes jugar ni juzgues. Aliméntate bien, sí, pero come tranquilo. Pero el cuerpo no es para la fornicación. Está haciendo una comparación la comida con todo tipo de comida con el estómago, con el vientre. Y el vientre para todo tipo de comida. Pero el cuerpo hay que cuidarlo. No es para fornicación. ¿Cómo un siervo del Señor decide estando soltero o casado, acceder a la fornicación y el adulterio? Pasiones desordenadas, ¿ves? No se limpió de esas cosas. No fue capaz de decir como José, ¿cómo le haría yo este grande mal a Dios? ¿Ves? Si usted cayó, perfecto, tiene todavía tiempo, arrepiéntase. Arrepiéntese, claro que sí, hasta que Cristo venga hay tiempo de arrepentirse. La cuestión es que yo no sé cuándo viene Cristo. Así que no deje mucho esperando al Señor. No crea que usted va a esperar después de, no, mañana me arrepiento. Puede ser que haya chance y si no. Y si Cristo no viene, pero usted muere esta noche, ¿a dónde cree que va a ir su alma? ¿A dónde cree que lo van a recibir? Entonces el cuerpo no es para fornicación, el cuerpo no es para el adulterio, el cuerpo también hay que presentarlo en santidad delante del Señor. Limpiarse de la contaminación del espíritu también es importante. El Señor Jesús le enseñó a sus discípulos en el libro de Mateo capítulo 15, versículo 18 al 20, y dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Así que yo también tengo que limpiarme por dentro. Espiritualmente yo tengo que dejar algunas cosas y lo que entra me afecta por dentro. Toda frustración, todo enojo, toda ira, eso por dentro va creando un castillo y de ese castillo salen las malas palabras, el mal comportamiento, la mala forma de gestionar las emociones, como les decía. El apóstol Pablo le dice a los Colosenses en el capítulo 3, versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Si yo no soy un hijo de desobediencia, acuérdense que yo soy hijo, no bastardo. El hijo es el que está en casa y obedece. El bastardo es el que no se reconoce y hace lo que quiere. Yo soy hijo de un solo papá, no de dos papás. Yo soy hijo de una sola mamá, no de dos mamás. Yo o soy hijo de Dios o soy hijo del diablo, de desobediencia. Acuérdense que la palabra nos enseña que el diablo es el papá de las desobediencias, es el padre de las mentiras, es el papá de desobedecer. Todo aquel que es hijo del diablo es hijo de desobediencia.
Es el que anda en fornicación, en impureza, en adulterio, en lascivia, en avaricia. Pero cuando uno habla de eso, entonces salen quienes están abogando por la teología de la liberación, por la teología del libertinaje, digo yo. No juzgues, no te metas allí, tranquilo, él va a tener su tiempo, él se va a arrepentir quizás más adelante. Tú tienes una viga más grande, tú tienes no sé qué, tú eres esto, tú eres un fariseo. Y ahí nos debatimos, negando la exigencia de hablar contra el pecado que nos hace nuestro Señor Jesucristo. Limpiarnos en el interior es renunciar a hacer cosas. El apóstol Pablo le escribía a los Corintios en la segunda carta, pero en el capítulo 4. Dios, por su misericordia, nos ha encargado este trabajo. Que no nos desanimemos. No tenemos la opción de desanimarnos en Cristo, hermano. Hemos renunciado, ¿se da cuenta? Hemos renunciado a aquellas cosas vergonzosas que deben mantenerse en secreto. No usamos ninguna clase de truco ni alteramos el mensaje de Dios para que Él me justifique en mi mal comportamiento. No, el mensaje de Dios es puro, no lo adultero. Por el contrario, enseñamos la verdad abiertamente y así a los ojos de Dios nos mostramos a todos tal como somos. Si las buenas noticias que anunciamos están ocultas, lo están solo para aquellos que van por el camino a la destrucción. Así que si usted va por el camino de Dios, usted debería entender lo que yo estoy diciendo. Si no entiende, evaluemos por cuál camino estoy transitando, por el camino ancho o por el camino angosto. Termino con estos dos textos, porque cuando hablamos de la limpieza interior debemos también reflexionar. ¿Cómo limpio mi corazón? Le dije que en el corazón, hemos dicho que en el corazón están todos los sentimientos y las emociones, pero también yo debo limpiar mi mente. ¿Cómo limpio mi mente? ¿De qué necesito limpiar mi mente? ¿Y por qué mi mente? Porque la mente es la que ordena, hermano. La mente es la que le dice vaya para allá. La mente es la que le dice vaya para allá. En la mente se estructura las frases que vamos a decir. Y a través de señales, ¿verdad?, que se envían desde el cerebro, todo nuestro sistema esquelético, digestivo, endocrino, todo nuestro cuerpo obedece. Así que nuestra mente también tiene que ser transformada. ¿Qué meto en mi mente? Yo le voy a poner un ejemplo y no estoy diciendo con esto que sea malo. Solamente le voy a poner un ejemplo neutro, ¿no? Neutral. Hablaba en estos días con alguien con esta cuestión de la Copa América y eso, acerca del deporte. La mayoría de los hombres son especialistas en deporte, especialistas. Conocen, ¿verdad?, datos, estadísticas, conocen nombres, conocen equipos, y esas estadísticas de esos equipos le pueden dar una hipótesis de cómo le va a ir. Yo no, hermano. Yo no conozco nada. Los pocos jugadores que conozco es porque la mercadotecnia me los presenta, ¿verdad? No los voy a nombrar para yo no ser parte de la mercadotecnia, ¿no? Pero uno o dos futbolistas porque en el televisor son los que aparecen, ¿ves? Pero a mí usted me habla de otros futbolistas que no sean esos dos y no los conozco. Es más, yo no sé cómo se llaman los equipos que esos dos futbolistas juegan, ni en Europa ni en América. Pero para tener un grado de conocimiento del deporte tan profundo, donde no solamente sabe estadísticas de fútbol, sabe estadísticas de béisbol, nacional y americano. El bateo, el no sé qué, el averaje, picheo, no sé qué, aquello. Y la mayoría de esos deportes son 11 jugadores, no sé cuántos jugadores, no sé cuántos son en el béisbol. Y conoce el umpire, conoce al pitcher, conoce el averaje del receptor, del primera, del segunda. Hermano, yo no conozco nada de eso. Nada. Y hablaba con alguien y le decía, háblame un poco, porque a mí me gusta saber un poco, ¿verdad? Que me cuenten de todo. A mí me gusta sentarme con gente que sepa y hable bastante. Me gusta indagar. Cuéntame ahí cómo está la cosa entre Venezuela y Canadá. ¿Cuáles son las proyecciones? Porque las proyecciones de los mexicanos cuando era México-Venezuela, pues
fueron desastrosas, ¿no? ¿Cómo está la cosa? Venezuela fue un poco más modesta en ese enfrentamiento con México. Bueno, y hablamos, no le voy a decir lo que me dijeron, pero usted sabe ya los resultados. Y me dijeron, pam. Y siempre me asombra esa cualidad de algunos hombres o de la mayoría de los hombres al poder retener esa información profunda, hermano. Esa es una mente que ha sido expuesta al deporte con antelación, con tiempo. Hay interés, hay seguimiento, hay disposición. Me hago un calendario donde el viernes, el miércoles, el jueves, el domingo a esta hora debo estar sentado en esa silla. Leo cuantas noticias llegan al respecto. El TikTok, el Instagram, el Facebook y todas las redes sociales, el algoritmo de declaración de páginas está orientado al deporte. Hay una conciencia hacia eso. Ojo, no estoy diciendo que sea malo. Le estoy colocando un ejemplo de cómo renovar nuestra mente. Debe haber entonces disposición para ir a la palabra, para apartar tiempo para ir a la palabra, para hacer un cronograma. La palabra no se lee así como que hoy amanecí con ganas de leerla, la voy a leer y encima son 5 minutos porque después me quedo dormido. Después de hoy pasaron 15 días. Y le voy a contar algo que ayer compartía con algunos hermanos. Un cuento que escuché de alguien, pastor que fue a comer. No fui yo, por cierto, para que no vayan a creer que fui yo. O sea, para que sí me inviten a comer, pues, y estén tranquilos, ya van a saber de qué se trata. Un pastor que lo invitaron a comer, una familia lo invita a comer. Y estando en su casa, la pareja decide sacar la mejor vajilla, la vajilla de plata, la cuchara, el tenedor, todo eso de plata porque venía el pastor. Comieron, se agradaron, se gozaron, hablaron, compartieron un buen rato y llegó la hora de despedirse y el pastor se va y la pareja muy contenta está lavando los peroles y como es la vajilla de plata, pues hay que guardarla aparte de la convencional. Guardando y contando, ¿verdad? Hace falta una cuchara. Falta una cuchara, se la llevó el pastor, Dios guarde, Señor. El pastor se llevó la cuchara. Por eso le dije que no soy yo. A mí sí me invita, pero yo no me voy a llevar la cuchara. Ay, Dios, se llevó el pastor la cuchara. Qué tremendo, Dios mío. Y ahora, ¿cómo se para a predicar allá ese pastor y él se llevó la cuchara? Dios mío, ¿y cómo hacemos? A mí me da pena decir el pastor, confrontarlo, no, pero tenemos que decirle. No, y ahí estaba en ese debate toda la semana en ese debate. Entonces decidieron al siguiente domingo invitarlo de nuevo y en la casa exponerlo, pero aún le daba como cosa, ¿verdad? Exponerlo, porque ¿cómo le entro, pastor? Tú te llevaste la cuchara, será difícil. Lo invitan a comer y el pastor va, sirven la sopa, le sirven todos los demás y le colocan los cubiertos menos la cuchara. Entonces el pastor pregunta, ay hermano, discúlpeme, pero ¿cómo me tomo la sopa? Pues la cuchara. Y le dice la esposa, la de la familia, ay pastor, lo que pasa es que a mí me da pena, pero acuérdese que usted se llevó la cuchara la semana pasada. Y el pastor le dijo, ay hermana, perdón, es que la cuchara la metí en tu Biblia. En tu Biblia está la cuchara. ¿De qué llenamos nuestra mente en la semana? Tenemos la disposición de ir a Netflix, de ir a la televisión, de ir a la telenovela, de escuchar la radio, de ir a TikTok, de ir a Instagram, de pasar videos, de hacer videos. Tenemos toda la disposición del mundo para ir a otras cosas menos a la fuente de la vida eterna, que es la palabra sagrada del Señor. Para todo hay disposición menos para eso. En pocas palabras, sí me puede invitar a comer. Usted y yo debemos ser entendidos. Debe haber una renovación en nuestra mente. Primera de Pedro dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento.
Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. La manera de limpiar nuestra mente y de reajustarla es programarla para que no haya ignorancia. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Como le dije hace rato, Salomón se le dio un boleto. Pareciese así como de una película donde el genio le dice, pide algo y te lo daré, cualquier cosa. Y Salomón pidió sabiduría. ¿Y qué dice el proverbio? Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Tito 2, 11 al 13. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Renovación de nuestra mente hacia una criatura, hacia un hijo nuevo, un hijo de Dios. Cierre sus ojos allí donde está. Y dispóngase a pensar en números. ¿Cuánto tiempo paso yo frente a la palabra renovando mi entendimiento en Cristo? ¿Cuántos versículos nuevos me he aprendido? ¿Y cuántos de esos versículos los he llevado a la práctica? Porque ellos me dicen que yo llevo a la práctica su mensaje. ¿Cuánto tiempo de la semana paso yo orando, sirviendo, ayudando, ministrando? Si es capaz de imaginar y hacer un promedio, el 50%, el 60%, sácalo en función de las horas. La semana tiene 168 horas. Si usted duerme 8 horas al día, multiplique 8 por 7 y a ese resultado se los resta a las horas semanales. Si trabaja 8 horas al día, multiplícalas por 7 y le sigue bajando. Esas son las dos cosas más claves que hace todo ser humano: dormir, descansar y trabajar. Después que haya restado eso, ¿cuánto tiempo le dedica a la palabra? ¿Cuánto tiempo le dedica a practicar lo que ha aprendido de la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo de nosotros, de nuestra semana, dedicamos a ser santos? Las 168 horas de la semana hay santidad en nuestro cuerpo. Vamos a pedirle perdón al Señor. Vamos a decirle: Señor, perdónanos. Perdónanos porque en algunos momentos de nuestra vida no sabemos ser santos. No sabemos andar en santidad. Nos dedicamos a cosas vanas. Nos dedicamos a perder el tiempo, Señor. Perdónanos. Perdóname, Señor, porque aún de mis labios salen cosas que a ti no te agradan. Perdóname, Señor. Te pido, Señor, que tú seas el que continúes transformando mi mente, mi corazón y aún mi cuerpo, según tú lo desees, Señor. Es como tú quieras, Padre, no como yo quiera.